Trataremos de explicar en esta oportunidad el diseño de escaleras de 2 tramos. En primer lugar, veamos los datos de diseño. Como nomenclatura de la escalera tenemos E1 y previamente al diseño estructural de esta escalera quiere decir que ya se ha calculado el número de pasos y contrapasos que debe tener, asimismo sus dimensiones, las cuales vamos a registrar a continuación. Dimensión de pasos, P, que será igual a 0.25 metros o 25 centímetros para ambos tramos. Dimensión de contrapasos, CP, será de 0.17 metros o 17 centímetros, que viene a ser la altura del peldaño. Ancho de escalera, A, 1.20 metros. Resistencia a la compresión del concreto, F'C, de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Podemos aquí elegir otras resistencias a la compresión. Resistencia a la fluencia del acero, F'Y, de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Recubrimiento R, estamos considerando de 3 centímetros. La sobrecarga, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma de cargas, E020. Esta escalera será para oficinas, por lo tanto aquí seleccionamos oficinas y tendrá una sobrecarga para escalera de 400 kilogramos sobre metro cuadrado. El ancho de la cimentación en el tramo 1 se está considerando de 0,40 metros o 40 centímetros. Bien, vayamos a algunos datos un poco más específicos para cada uno de los tramos. En el tramo 1 tenemos la dimensión del descanso de 1, que será toda esta dimensión de 1.20 metros, que generalmente es lo mismo que el ancho de la escalera. El número de pasos del tramo 1, considerando que este es el primer paso, el primer escalón, será de 7 pasos que contará el tramo 1. Cabe indicar que estas imágenes que podemos aquí presenciar son imágenes referenciales y con la cantidad de pasos ya registrados podemos calcular la luz libre que tendrá el tramo 1. ¿Cuál viene a ser la luz libre? LN1 viene a ser la luz de cara a cara de los apoyos. ¿Cómo se calcula esta luz libre? Pues será la multiplicación de la cantidad de pasos del tramo 1, 7, por su dimensión, que será de 0.25 metros, más el descanso 1 de 1.20 metros, pero eso tenemos que restarle el ancho de la cimentación, ya que al multiplicar la cantidad de pasos por su dimensión estamos considerando desde que inicia la cimentación. Por lo tanto, tenemos que restarle para obtener toda esta dimensión de cara a cara de los apoyos. Y tenemos para este caso una luz libre de 2.55 metros. La base de apoyo del tramo 1, B1, será de 0.25 metros. Este apoyo puede ser pues una viga, puede ser un muro portante. Tenemos que registrar su dimensión. Seguidamente, datos para el tramo 2. Tenemos de igual manera el descanso del tramo 2, que será 1.20 metros de 2. El número de pasos que tendrá el tramo 2 estamos considerando de 8 pasos, y con esta cantidad de pasos ya podemos calcular la luz libre del tramo 2, que será pues la suma del descanso 1 más la multiplicación del número de pasos de 8 por su dimensión de 0.25 más de 2, el descanso 2 de 1.20 metros también, y tenemos una luz libre de 4.40 metros, LN2. Y como base de apoyo del tramo 2 también tenemos una dimensión de 0.25 metros. Eso sería todos los datos que tenemos que ingresar. Tenemos aquí las imágenes referenciales tanto del tramo 1 con su luz libre y la luz pues de eje a eje, L1, L2. La sumatoria vendría a ser pues toda la luz de eje a eje del tramo 1. De igual manera para el tramo 2, L1, que será pues la suma del descanso más la mitad de la base de apoyo, L2 y L3. Sumando las tres longitudes tenemos pues la luz libre de eje a eje del tramo 2. Tenemos aquí otra imagen referencial de la escalera en planta. Tendrá las dimensiones que ahí se evidencian. Bien, en la parte 2 tenemos lo que viene a ser ya el desarrollo del diseño. Como paso número 1 tenemos el predimensionamiento. Empecemos a predimensionar el tramo 1. Tenemos cálculo del espesor T de la escalera. Vamos a calcular dos espesores. El primer espesor se calculará dividiendo la luz libre LN1 entre 20 y el segundo espesor se calculará dividiendo esta misma longitud LN1 entre 25. La longitud o la luz libre LN1
para el tramo 1 es de 2.55 metros. Dividido entre 20 tendremos un primer espesor T1 de 0.13 metros o 13 centímetros. Para el T2 tenemos 2.55 dividido entre 25 y tenemos un T2 de 0.10 metros o 10 centímetros. Calculamos el promedio sumando ambos valores de T y dividido entre 2. El promedio aproximadamente será pues de 0.12 metros o 12 centímetros. Pero vamos aquí a redondear. Redondeamos hacia arriba y será un espesor de 0.15 metros que vamos a considerar. Se puede considerar también 0.12, 0.13, 0.14. Seguidamente tenemos el cálculo de la altura media. ¿Cuál viene a ser la altura media? Pues una altura promedio, digamos, como se especifica aquí en el esquema, debido a que, como sabemos, las escaleras están conformadas por peldaños y no podemos obtener aquí una altura tan real. Por eso consideramos una altura media. Y esta altura media, pues, se calculará con la fórmula que aquí lo podemos presenciar. T entre coseno de teta más el contrapaso entre 2. Para poder aplicar esta fórmula, antes debemos calcular el coseno de teta. ¿Cómo calculamos el coseno de teta? Tenemos aquí el gráfico. Sabemos que el peldaño de una escalera viene a ser un triángulo rectángulo con la dimensión del paso de forma horizontal, la dimensión del contrapaso de forma vertical. La hipotenusa vendrá a ser la raíz cuadrada de P del paso al cuadrado más el contrapaso al cuadrado. Tiene una inclinación, un ángulo teta, que viene a ser el mismo que podemos ver aquí en la parte inferior. Y queremos calcular el coseno de teta. Sabemos que el coseno de teta será igual al cateto adyacente, que viene a ser P entre la hipotenusa, raíz cuadrada de P al cuadrado más CP al cuadrado. Realizamos la operación y tenemos para este tramo 1 un coseno de teta de 0.827. Entonces, ya habiendo calculado el coseno de teta, podemos aplicar la fórmula para poder calcular la altura media, que será igual a T, que estamos considerando de 0.15 metros, entre el coseno de teta, 0.827, más CP, que fue de 0.17 metros entre 2, y tenemos una altura media de 0.27 metros. Esta altura media lo vamos a necesitar para seguidamente realizar el metrado de cargas. De igual manera, se realiza el cálculo en el tramo 2. Cabe indicar que este diseño de escaleras de 2 tramos pues es muy similar al diseño de escaleras de un tramo, simplemente que aquí tenemos que realizar un primer cálculo para el tramo 1 y un segundo cálculo para el tramo 2. Tramo 2 entonces, de igual manera, calculamos el espesor de T, calculando un T1 y un T2, pero aquí ya utilizando la luz libre LN2 del segundo tramo, que fue de 4.40 metros dividido entre 20, tenemos un T1 de 0.22 metros. El mismo LN2 de 4.40 dividido entre 25 tenemos un T2 de 0.18 metros. Realizamos el promedio y tenemos un T promedio de 0.20 metros que vamos a considerar para este segundo tramo. En algunas ocasiones, cuando estos dos valores de T, tanto del tramo 1 como del tramo 2, son muy similares, se opta pues por elegir el mayor y tener un mismo T para ambos tramos. O en otros casos pues se considera su mismo espesor T para cada tramo. En este caso vamos a considerar para cada tramo su respectivo valor de T que calculamos. Muy bien, seguidamente calculamos la altura media para el tramo 2. Como ya expliqué en el tramo 1, tenemos que calcular primeramente el coseno de teta, que será igual al tramo 1 de 0.827, debido a que el paso y contrapaso pues será lo mismo. Y para la altura media, consideramos ya en este caso el T de 0.20 entre el coseno de teta más el contrapaso entre 2 y tenemos una altura media de 0.33 metros para el tramo 2. Bien, entonces el objetivo en esta parte del predimensionamiento es haber calculado el T para cada tramo, es decir, su espesor, y la altura media que nos va a servir para posteriormente realizar el metrado de cargas. Parte número 2 entonces del diseño, tenemos metrado de cargas. Empecemos por el tramo 1. Tenemos metrado de la garganta o de la parte inclinada y metrado del descanso. Metrado de la garganta tenemos el peso propio de la escalera, como es de concreto armado será pues 2.40 toneladas sobre metro cúbico o 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Por su altura media, que lo calculamos anteriormente de 0.27 metros,
por su ancho de 1.20 metros. Realizamos la multiplicación y tenemos un parcial para peso propio de 0.78 toneladas por metro lineal. El metrado se realiza por metro. Piso terminado será de 0.1 toneladas sobre metro cuadrado o 100 kilogramos sobre metro cuadrado, multiplicado únicamente por su ancho de 1.20 metros y tenemos un parcial de 0.12 toneladas sobre metro lineal. Sumamos y tenemos peso de la carga muerta para la garganta de 0.90 toneladas por metro. Carga viva, sabemos que le corresponde su uso para oficinas y tendrá un peso de 400 kilogramos sobre metro cuadrado o 0.40 toneladas sobre metro cuadrado, multiplicado únicamente por su ancho B de 1.20 metros, tenemos un parcial de 0.48 toneladas sobre metro lineal. Entonces tenemos como carga viva 0.48 toneladas sobre metro lineal. Por lo tanto, la carga de diseño o la carga última para esta primera parte de la garganta será igual a la carga de servicio, carga muerta y carga viva, pero afectada por sus porcentajes o por sus factores que ya conocemos. Sabemos que se multiplica 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva y ya obtenemos pues esta carga de diseño o esta carga última, que es la que vamos a utilizar, siendo de 2.08 toneladas sobre metro. Para la garganta del tramo 1, metrado de descanso del tramo 1, tenemos peso propio multiplicado pues 2.40 toneladas sobre metro cúbico por el espesor T del tramo 1 de 0.15 metros por su ancho de 1.20 y calculamos su parcial. El peso del piso terminado será de 1.10 toneladas sobre metro cuadrado multiplicado únicamente por su ancho. Multiplicamos, sumamos y tenemos un peso para carga muerta de 0.55 toneladas sobre metro lineal. Carga viva será lo mismo para oficina 0.40 por 1.20 y tenemos pues una carga viva de 0.48 toneladas sobre metro lineal. La carga de diseño pues será multiplicar únicamente 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva y tenemos una carga de diseño o una carga última de 1.59 toneladas sobre metro lineal para el descanso del tramo 1. De igual manera realizamos el mismo metrado de cargas para el tramo 2. El metrado de la garganta o metrado de la parte inclinada de la escalera será pues el peso propio. De igual manera el peso del concreto de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico o 2.40 toneladas sobre metro cúbico por la altura media, que aquí ya es diferente, de 0.33 metros, y por su ancho. Realizamos la multiplicación y obtenemos un parcial. Peso de piso terminado será lo mismo que el anterior. Multiplicamos y obtenemos otro parcial. Sumamos y tenemos como carga muerta para la garganta de 1.07 toneladas sobre metro. La carga viva será lo mismo que el caso anterior, multiplicar 0.40 por 1.20 y tenemos pues un parcial y una carga viva de 0.48 toneladas sobre metro. Calculamos la carga de diseño o la carga última para esta primera parte. Será pues multiplicar 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva y tenemos una carga de diseño de 2.31 toneladas sobre metro. El metrado del descanso será pues lo mismo que lo anterior, a diferencia que aquí ya cambia el espesor de T que calculamos para el tramo 2 que fue de 0.20. El resto es lo mismo, tenemos una carga muerta para el descanso de 0.70 toneladas sobre metro. Carga viva será lo mismo de 0.48 toneladas sobre metro. Calculamos la carga de diseño o la carga última para esta otra parte. Será multiplicar 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva y tenemos una carga de diseño o carga última de 1.80 toneladas sobre metro. Bien, habiendo realizado ya el metrado de cargas tanto para el tramo 1 como para el tramo 2, que como hemos visto pues es sumamente sencillo, procedemos a la tercera parte que viene a ser la idealización de cada uno de los tramos. Aquí representamos el resumen de cargas últimas que calculamos anteriormente. El tramo 1 pues tendrá la siguiente idealización. Desde el apoyo A al apoyo B, esta primera parte vendrá a ser pues todo el peso de la garganta que se presenta como carga distribuida, que fue de 2.08 toneladas sobre metro, y el descanso pues será de 1.59 toneladas sobre metro con sus respectivas dimensiones. Y el tramo 2 pues tendrá la siguiente idealización, será desde el apoyo B al apoyo C. Y en esta parte tenemos como carga para el descanso del tramo 2 de 1.80, tanto al inicio como al final, y la carga
correspondiente a la garganta para el tramo 2 será pues de 2.31 toneladas, como aquí se evidencia. Esto con sus respectivas dimensiones para posteriormente realizar el cálculo de reacciones y momentos ya en la parte 4. Empezamos entonces a calcular las reacciones y con las reacciones poder calcular pues los momentos o el momento máximo, que es lo que nos interesa en esta parte de análisis estructural. Empecemos entonces. Tramo 1, tenemos la siguiente idealización que ya lo pudimos ver anteriormente y el objetivo aquí es calcular la reacción A y la reacción B. Para eso antes puntualizamos estas cargas distribuidas. Esta primera parte pues será la multiplicación de 2.08 por su distancia y ya estaría puntualizada la carga saliendo de 3.22 toneladas. De igual manera para el descanso 1.59 por su dimensión de 1.325 y tenemos una carga puntual de 2.10 toneladas. La primera carga puntual pues se ubicará a la mitad justamente de esta primera dimensión. Será pues 1.55 entre 2, 0.775. Y la otra carga puntual del descanso pues se ubicará a la mitad de esta dimensión, pero más esta primera dimensión, es decir, 1.55 más la mitad de 1.325, que será 2.213 metros. Muy bien, y de esa manera entonces ya podemos calcular las reacciones. Realizamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tenemos reacción A más reacción B, que son las que van hacia arriba, será igual a las fuerzas que van hacia abajo. Es decir, la sumatoria de 3.22 más 2.10, que será igual a 5.32 toneladas. Entonces, seguidamente, podemos realizar momentos en A igual a 0 y nos quedaría como única incógnita la reacción B. Realizamos esa operación, despejamos reacción B y tenemos que esta reacción B será igual a 2.48 toneladas. Entonces, la reacción A ya podemos calcularlo únicamente restando reacción A más reacción B de 5.32 toneladas menos la reacción B de 2.48. Tenemos una reacción A de 2.83 toneladas. Es decir, pues se tiene que cumplir la condición de equilibrio de que las fuerzas que van hacia arriba sean iguales que las fuerzas que van hacia abajo. Muy bien, ya calculamos las reacciones entonces y procedemos a calcular el momento máximo, que es lo que nos interesa. Para eso realizamos un corte en esta primera parte donde tenemos la mayor carga, ya que en esa parte pues se encontrará el momento máximo. Realizamos, como aquí se presencia en la imagen, un corte imaginario entonces a una distancia X desde el apoyo A. Puntualizamos esta carga, será pues 2.08 por su distancia X y respecto al punto su dimensión será pues X entre 2. Muy bien, realizamos entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tendríamos como única incógnita pues la cortante X que se origina justamente en el punto de corte. Al realizar pues la operación y despejar la cortante X tenemos que es igual a 2.83 menos 2.08 por X. Y sabemos pues que para calcular el momento máximo debemos igualar la cortante a 0. Es decir, cuando la cortante es igual a 0, el momento es máximo. Entonces, al igualar 2.83 menos 2.08 por X igual a 0, tenemos como única incógnita X. Despejamos X y tenemos que X es igual a 1.37 metros. Es decir, que desde el apoyo A 1.37 metros se va a encontrar el momento máximo. Entonces, lo que sigue es calcular ese momento. Para eso realizamos sumatoria de momentos justamente en el corte, en mx igual a 0. Realizamos la operación, pues sería multiplicar cada fuerza por su distancia. Despejamos mx y tenemos que es igual a 2.83 por x menos 1.04 por x al cuadrado. Como ya sabemos el valor de x, simplemente reemplazamos ese valor en esta ecuación del momento y de esa manera calculamos el momento máximo, que será de 1.94 toneladas por metro. Bien, ya hemos calculado entonces el momento máximo para el tramo 1. Realizamos lo mismo para el tramo 2. El tramo 2 tenemos aquí su idealización respectiva, con sus cargas distribuidas, sus respectivas dimensiones y en primer lugar calculamos la reacción B y la reacción C. Para eso realizamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tenemos que la reacción B más la reacción C
será igual pues a la sumatoria de todas las fuerzas que van hacia abajo, 2.38 más 4.63 más 2.38. Estos valores son pues las cargas ya puntualizadas respecto a las cargas distribuidas anteriormente. Y luego pues realizamos sumatoria de momentos en B, o puede ser también en C. En este caso hemos realizado momentos en B, y al realizar pues la sumatoria de todas las fuerzas que hacen momento, tenemos como única incógnita la reacción C. Despejando la reacción C, tenemos un valor que le corresponde de 4.69 toneladas. Entonces, para calcular la reacción B, simplemente se resta el valor sumado de fuerzas que van hacia abajo menos la reacción C que acabamos de calcular, y ya obtenemos pues la reacción B, que en este caso es lo mismo que la reacción C de 4.69 toneladas. Bien, ya calculamos entonces las reacciones. Seguidamente procedemos a calcular el momento máximo, realizando un corte justamente en esta parte donde tenemos la mayor carga, que es en donde se va a encontrar el momento máximo. Entonces el corte sería en cualquier parte de esta carga distribuida de 2.31. Vemos aquí en donde hemos realizado el corte, que será a una distancia X desde el apoyo B, y empezamos a puntualizar las cargas. Para el descanso no había problemas, será de 2.38, lo mismo que anterior. Y para esta otra parte sería pues la puntualización de la carga de la siguiente manera. El corte se realiza a una distancia X. Esta carga puntual del descanso tendrá una distancia respecto al punto de corte de X menos 0.663, que vale desde el apoyo B hacia la carga puntual. Y la carga puntual de esta otra carga distribuida será pues respecto al punto de corte de toda esta distancia X menos 1.325, que es todo este descanso, pero como esta carga puntual se encuentra a la mitad de esta otra carga distribuida mayor, será entre 2. Entonces esta carga puntual será pues igual a 2.31 por su distancia, que es X menos 1.325. Y en primer lugar realizamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, con el objetivo de calcular la cortante X. Realizando la operación, pues esta cortante será igual a 5.38 menos 2.31 X. Y como el objetivo es calcular el momento máximo, igualamos esta cortante a 0. Y como pueden ver, la única constante o la única variable sería X. Despejamos X y tenemos un valor para X de 2.33 metros. Seguidamente realizamos momentos justamente en el corte, sumamos todas las fuerzas que hacen momento, despejamos mx y tenemos que es igual a menos 0.45 más 5.38x menos 1.16x al cuadrado. Y como ya tenemos el valor de x, simplemente reemplazamos en esta ecuación y tenemos como momento máximo para el tramo 2 de 5.80 toneladas por metro. Bien, de esa manera entonces ya hemos calculado el momento máximo para ambos tramos. Tenemos el resumen de datos del análisis estructural. Tramo 1, cortante máximo será 2.48 toneladas, que se encuentra pues a la distancia total del tramo 1. El momento máximo para el tramo 1 será de 1.94 toneladas por metro, que se encuentra pues a una distancia de 1.37 metros. Para el tramo 2 tenemos como cortante máximo 4.69 toneladas, que se encuentra pues a la distancia total del segundo tramo de 4.65 metros. Y el momento máximo, que es de 5.80 toneladas por metro, que lo acabamos de calcular, que se encuentra a una distancia de 2.33 metros. Bien, seguidamente en la parte 5 tenemos la verificación por corte, en la que la cortante nominal debe ser menor o igual que la cortante del concreto. Generalmente este cálculo en escaleras es únicamente para poder verificar que sí cumple, pero veamos cómo se realiza este cálculo. Para el tramo 1 tenemos aquí un esquema en la que el cortante crítico VUD se va a encontrar a una distancia D desde la cara del primer apoyo, es decir, de la cimentación a una distancia D, vamos a encontrar el cortante crítico. ¿Cuál vendría a ser esa distancia D? Pues viene a ser el espesor T menos el recubrimiento. Para el tramo 1, si recordamos, el espesor que consideramos fue de 15 centímetros, menos 3 centímetros de recubrimiento que estamos considerando, tendríamos un D de 0.12 metros o 12 centímetros. Entonces, a esta distancia vamos a encontrar el cortante crítico. ¿Qué más fuerzas vamos a tener aquí? La reacción
AY, que se encuentra justo en la mitad de la cimentación, y como carga vamos a tener pues la carga de diseño 1. Bien, entonces con todas esas cargas realizamos sumatoria de fuerzas en Y. Sabemos que esta carga de diseño pues es una carga distribuida que tendríamos que puntualizarlo. Para puntualizarlo tendríamos que multiplicar esta carga 1 por su distancia. ¿Cuál sería la distancia? Pues sería el ancho de la cimentación, C, entre 2, porque únicamente estamos considerando la mitad, más esta distancia D. Y es lo que podemos presenciar aquí. Como es una fuerza que va hacia abajo, es negativo. La reacción a Y va hacia arriba, será positivo, y el cortante crítico hacia abajo va negativo. Despejamos el cortante crítico y quedaría como se presencia en la fórmula. Reemplazamos datos y tenemos un cortante de 2.17 toneladas. Pero como este cortante que estamos calculando está de forma inclinada, tenemos que multiplicarlo por el coseno de teta. Multiplicamos 2.17 por el coseno de teta del tramo 1, que fue de 0.827, y tenemos un cortante de 1.79 toneladas. Entonces el cortante nominal será igual a este cortante de 1.79 entre un phi que se considera de 0.85 y será igual a 2.11 toneladas. Seguidamente calculamos la cortante del concreto con la fórmula clásica de 0.53 por la raíz cuadrada del F'C por B por D y tenemos 11.06 toneladas. Y como nos dice la fórmula, se debe cumplir que este cortante nominal sea pues menor o igual que la cortante del concreto. Y vemos que es mucho menor, ¿no? 2.11 para 11.06 sí cumple. Por lo tanto, decimos que el concreto absorbe el corte y no será necesario colocar estribos. Del mismo modo realizamos el cálculo para el tramo 2. El tramo 2 tenemos el siguiente esquema: una reacción CIE, tenemos el cortante crítico que se ubica también a una distancia D desde la cara del apoyo del otro extremo, y tenemos pues esta carga U2, que es una carga distribuida que tenemos que puntualizarlo. Para eso tendremos que multiplicarlo por la mitad de este apoyo, que será B2 entre 2 más la distancia D. Y de igual manera realizamos sumatorias de fuerzas en Y y despejamos el cortante crítico y quedaría la ecuación de esta manera. Reemplazando datos tenemos un cortante crítico de 4.16 toneladas. Como aquí ya no tenemos que el cortante se ubica en una forma inclinada, ya no es necesario multiplicarlo por el coseno de teta. Simplemente calculamos de frente la cortante nominal dividiendo la cortante anteriormente calculada entre phi de 0.85 y tenemos una cortante nominal de 4.90 toneladas. Calculamos la cortante del concreto con la fórmula aquí presente y tenemos 15.67 toneladas, que como vemos pues la cortante del concreto es mucho mayor que la cortante nominal, por lo tanto también cumple y decimos que el concreto absorbe el corte. Bien, habiendo realizado estos cálculos pasamos a la parte 6, la parte última ya, que vendría a ser el cálculo del acero por momento. Empecemos con el tramo 1. Vamos a calcular el acero longitudinal que vendrían a ser los bastones, el acero negativo y el acero por contracción y temperatura. Bien, el acero longitudinal, el acero positivo, se calcula de dos formas. Veamos, una primera forma es empleando pues la fórmula de área de acero que conocemos, dividiendo el momento último entre phi por Fy por D menos A entre 2. Iteramos y calculamos pues el área del acero, luego asumimos un diámetro de acero, calculamos la cantidad de varillas y finalmente su espaciamiento. Esa es la primera forma. Vamos a detallarlo. El momento último tiene que estar en kilogramos por centímetro. A este momento último para el tramo 1 lo tenemos pues inicialmente en toneladas por metro, de 1.94 toneladas por metro. A eso lo multiplicamos pues por 10 elevado a la 5 para convertirlo en kilogramos por centímetro, que sería de 194.000 kilogramos por centímetro. El D para el tramo 1 es de 12 centímetros, 15 menos 3. El ancho B o A es de 120 centímetros. El F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el Fy de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, asumiendo un A cualquiera, generalmente el A que se asume es de entre 5. Asumimos, por ejemplo, 12 entre 5, que será 240. Con este valor de A asumido, calculamos el área del acero con la fórmula que lo podemos ver aquí. Y obtenemos un área de 4.75 centímetros cuadrados, que no es el área correcta todavía. Calculamos el valor de A
con esta fórmula que lo podemos ver aquí, área de acero por FY entre 0,85 por F'C por D, y tenemos aquí un valor de A de 0,93 centímetros, que no es igual al valor de A que se asumió. Para que el área del acero sea la correcta, pues tenemos que ser ambos valores de A los mismos. Entonces aquí colocamos 0,93, 0,87 y ya sería lo mismo. Al ser ambos valores de A los mismos, el área del acero calculada viene a ser la correcta. Este método es método por iteración, que será de 4,44 centímetros cuadrados. Y la otra forma de calcular esta área del acero es de la siguiente manera. Calculamos en primer lugar la cuantía mecánica. Con la fórmula que lo podemos ver aquí, reemplazamos todos los datos y tenemos una cuantía mecánica de 0,0616. Seguidamente calculamos la cuantía de diseño. La cuantía de diseño será igual a la cuantía mecánica por F'C entre Fy. Tenemos una cuantía de diseño de 0,0031. Con esta cuantía de diseño ya podemos calcular el área del acero. ¿A qué será igual el área del acero? Será igual a la cuantía de diseño por B por D. Multiplicamos entonces 0,0031 por B de 120 centímetros por D de 12 centímetros, tenemos un área de acero de 4,44 centímetros cuadrados, que como podemos ver es lo mismo que calculamos por el método de iteración. Entonces, con ambos cálculos lo podemos realizar. Seguidamente, asumimos pues un acero, puede ser de media o de 3 octavos, que es lo que generalmente se coloca en escaleras. Asumimos aquí de 3 octavos. Calculamos la cantidad de varillas dividiendo el área del acero entre el diámetro del acero que estamos eligiendo y tenemos pues 6,25 varillas. Redondeamos al mayor, será 7 varillas. Seguidamente calculamos entonces el espaciamiento, que será igual a A, que viene a ser el ancho de la escalera, menos 2 veces el recubrimiento, menos el diámetro del acero que estamos considerando, entre la cantidad de varillas menos 1. Y tenemos aquí un espaciamiento de 18,84 centímetros, que podemos asumir pues 15 centímetros. Entonces sería 7 varillas cada 15 centímetros como acero longitudinal positivo. Entonces aquí podemos ver que estas 7 varillas de 3 octavos hacen un área de 4,97 centímetros cuadrados, que es mayor al área que se calculó inicialmente, por lo tanto sí cumple. ¿Qué pasa aquí si elegimos acero de media? Tendríamos aquí únicamente 4 varillas y aquí podríamos asumir cada 35 centímetros, que también podría ser, pero podemos dejarlo con acero de 3 octavos. Seguidamente el acero longitudinal, que vienen a ser los bastones. El acero negativo se calcula de la siguiente manera. Aquí primeramente calculamos el acero mínimo, que será igual a 0,0018 por A por D. Realizando ese cálculo tenemos un área de acero mínimo de 2,59 centímetros cuadrados. Y la otra forma es el acero positivo entre 3, es decir, este acero real que estamos considerando como acero positivo entre 3, y tenemos 1,66 centímetros cuadrados. De estos dos valores pues debemos elegir obviamente el mayor, que será el acero mínimo, 2,59 centímetros cuadrados. Elegimos un diámetro de acero que será de 3 octavos también en este caso. Calculamos la cantidad de varillas, sale 3,65, que será 4 varillas, y el espaciamiento sale 37,68 centímetros, que podemos considerar 35 centímetros. Por lo tanto, como acero longitudinal negativo, será 4 varillas de 3 octavos cada 35 centímetros, que hacen un área real de 2,84 centímetros cuadrados, mucho mayor al área que estamos calculando. Por lo tanto, es correcto. ¿Qué pasa aquí si elegimos acero de media? A ver, tendríamos un espaciamiento muy grande, ¿no? Que será de 55 centímetros. No sería lo correcto. Cumple con 3 octavos. Y seguidamente, para finalizar el tramo 1, el acero por contracción y temperatura. Tipo de refuerzo aquí, consideramos pues barras en malla corrugadas o lisas cuya resistencia a la fluencia del acero es mayor o igual que 4200 o 420 megapascales. Y para eso pues, como podemos ver aquí, según norma le corresponde 0,0018 como cuantía, que lo tendremos que multiplicar por 100, es decir, por un metro. Este cálculo se realiza por metro lineal y por el espesor T. Y tenemos pues un área por contracción y temperatura de 2,70 centímetros cuadrados por metro. Consideramos también el acero de 3 octavos y calculamos el espaciamiento, que será el área del acero entre el área calculada. Tenemos como espaciamiento 26,30 centímetros, que consideramos 25 centímetros. Por lo tanto, como acero por contracción y temperatura, tenemos un fierro de 3 octavos cada 25 centímetros. Este acero pues se coloca perpendicular al acero longitudinal. Bien, lo mismo realizamos para el tramo 2. El tramo 2
tendríamos que al momento máximo que calculamos multiplicarlo por 10 elevado a la 5 para convertirlo a kilogramos por centímetro. El D para este tramo 2 será pues 20 menos 3, 17 centímetros. El ancho es lo mismo, 120 centímetros. El F'C y Fy será lo mismo. Asumimos un valor de A, calculamos el área del acero con este valor asumido de A, luego calculamos el valor de A con esta fórmula, luego hacemos ambos valores de A los mismos para que esta área de acero sea la correcta, saliendo en este caso de 9.55 centímetros cuadrados. O, como ya mencioné, existe otra forma: calcular la cuantía mecánica, luego calcular la cuantía de diseño, multiplicarlo esta cuantía de diseño por B y por D. Y también tenemos aquí un área de 9.55 centímetros cuadrados, que es la misma que por el método de iteración. Asumimos un área de acero, en este caso de media, calculamos la cantidad de varillas, sale 7.40, que será 8 varillas redondeando. Calculamos el espaciamiento, sale de 16.10 centímetros, redondeamos a 15 centímetros. Por lo tanto, tenemos para el tramo 2 como acero longitudinal positivo 8 varillas de media cada 15 centímetros, que hacen un área real de 10.32 centímetros cuadrados, mayor al área calculada. Seguidamente, el área del acero longitudinal, el acero negativo. Calculamos el acero mínimo en primer lugar, saliendo de 3.67 centímetros cuadrados, o la otra forma, dividiendo el área real positivo entre 3, será 3.44 centímetros cuadrados. Elegimos la mayor, que viene a ser también en este caso el acero mínimo, 3.67 centímetros cuadrados. Elegimos un diámetro de acero, elegimos de 3 octavos, calculamos la cantidad de varillas, sale de 5.17 varillas, redondeamos a 6 varillas, calculamos el espaciamiento, sale de 22.61 centímetros, redondeamos al menor a 20 centímetros y decimos que como acero longitudinal negativo será 6 varillas de 3 octavos cada 20 centímetros, que hacen un área real de 4.26 centímetros cuadrados, mayor al área calculada. Finalmente, el acero por contracción y temperatura. Este cálculo se realiza por metro y ya no se considera como valor el D, sino el T. Tenemos un área por contracción y temperatura para el tramo 2 de 3.60 centímetros cuadrados por metro. Elegimos un diámetro de acero de 3 octavos en este caso. Calculamos el espaciamiento, tenemos 19.72 centímetros, que sería 15 centímetros. O puede ser también 20 centímetros, ya que este espaciamiento pues ya es muy cercano a 20, ¿no? Entonces se puede considerar 20 centímetros. Pero en este caso lo consideramos un fierro de 3 octavos cada 15 centímetros. Bien, eso sería el cálculo del acero para ambos tramos. Bien, y para finalizar esta explicación, procedemos a realizar el cálculo de los cortes del acero. Empecemos por el tramo 1. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos la distancia horizontal de la parte inclinada de cada tramo. Para el tramo 1, esta distancia horizontal será igual a 1.55. ¿Cuál viene a ser esa distancia? Viene a ser toda esta distancia horizontal de la parte inclinada, L1, 1.55. Y para el tramo 2, pues será L2 de 2 metros. Toda la longitud horizontal de la parte inclinada es lo que necesitamos para realizar este cálculo de cortes del acero. Tenemos entonces un triángulo rectángulo para el tramo 1 cuya longitud horizontal es 1.55. El valor de D, la distancia inclinada, no lo conocemos, pero sí conocemos el coseno de teta. Entonces, aplicando que coseno de teta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, despejamos D, que viene a ser la hipotenusa, que será igual a L1 entre el coseno de teta. Y ya podemos calcular D dividiendo la longitud entre el coseno y tenemos un D de 1.87 4 metros, toda esta distancia D. El corte será D entre 3, es decir, 1.874 entre 3, lo redondeamos a un múltiplo de 5, que será 0.60 metros, la distancia de corte del acero. Para el tramo 2, de igual manera, tenemos un triángulo rectángulo cuya distancia horizontal es de 2 metros. Calculamos D dividiendo L2 entre el coseno. Tenemos un D de 2.418. El corte será D entre 3, redondeado a un múltiplo de 5, que será 0.80 metros para el tramo 2. Veamos entonces el detalle del acero para poder entender estos cortes y representar los demás cálculos de acero que realizamos. Tenemos la representación gráfica y referencial del tramo 1, cuyo valor de T consideramos de 0.15 metros, que es el espesor. Como acero longitudinal positivo, tenemos un fierro de 3 octavos cada 15 centímetros, que es lo que hemos
considerado y calculado como acero longitudinal negativo, que vienen a ser los bastones. Hemos calculado un fierro de 3/8 cada 35 centímetros, tanto en esta parte superior como en esta parte inicial e inferior. El acero por contracción y temperatura vienen a ser los aceros que están perpendiculares a los aceros longitudinales, es decir, los puntos representados aquí, que es un fierro de 3/8 cada 25 centímetros. Y los cortes vienen a ser pues estos bastones para el acero longitudinal negativo, es decir, hasta qué distancia vamos a colocar este acero, ¿no? Entonces, como hemos calculado estos cortes, es 60 centímetros en ambos lados. Y la colocación del acero pues viene a ser similar a lo que se observa en el gráfico, como debemos considerar el acero. El tramo 2, de igual manera, tenemos el acero longitudinal positivo, que hemos considerado un fierro de media cada 15 centímetros. El acero longitudinal negativo, los bastones, un fierro de 3/8 cada 20 centímetros. El espesor de este otro tramo es de 20 centímetros. El acero por contracción y temperatura, un fierro de 3/8 cada 15 centímetros. Y los cortes para este otro tramo vienen a ser de 0,80 metros en ambos lados. Y de esa manera pues hemos finalizado esta explicación del diseño de escaleras de 2 tramos. Espero haya sido clara la explicación, y como podemos ver pues con la ayuda de esta plantilla el diseño es casi automático. Únicamente tenemos que ingresar los datos en la parte de datos de diseño y luego iterar en la parte de cálculo del acero y ya estaría diseñada nuestra escalera de 2 tramos. Muchas gracias.